Energía al Día, un espacio de Radio Intereconomía en colaboración con Serigas, la Asociación Española del Gas, que te acerca la actualidad del sector del gas natural y su apuesta por la sostenibilidad de la mano del biometano e hidrógeno renovable. Este espacio que pone el foco en el biometano es un espacio que busca informar con rigor y desde diferentes ángulos y con sus protagonistas sobre la transición energética y sobre cómo las energías renovables, en este caso los gases renovables, pueden contribuir a la consecución de los objetivos climáticos que Europa y España han fijado para 2030 y 2050. Hoy ponemos el foco en el biogás, también en el biometano y en su relación con el sector agroganadero. Lo hacemos con Luis Puchades. Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que es director de Biovic Consulting. Cuéntame qué es lo que hacéis en Biovic Consulting. Bueno, Biovic somos una empresa especialista en proyectos de biogás y biometano. Trabajamos fundamentalmente en las áreas de ingeniería y consultoría de este tipo de proyectos y también nos gusta centrarnos mucho en todo lo que son la producción de fertilizantes a partir de los digeridos y cómo integrar ese tipo de proyectos de biometano en el entorno agroganadero. Somos una formación muy agrícola en la empresa. Claro, formación muy agrícola. ¿Por qué especializarse en el ámbito del desarrollo de instalaciones de producción de gas renovable a partir de los desechos de la agricultura y de la ganadería, no? Exacto, efectivamente. Ese es nuestro background. Y yo mismo soy ingeniero agrónomo y empecé en este mundo del biogás gracias a los proyectos que yo hacía vinculados a la ganadería. Hacía proyectos de explotaciones ganaderas porcinas, de vacuno, y a partir de ahí empezó mi inquietud hace ya casi 20 años en qué podíamos hacer y cómo podíamos valorizar mejor pues, los subproductos de la producción ganadera, y ahí empecé a trabajar en el biogás. ¿Es lo mismo el biogás que el biometano? Son muy parecidos. Digamos que el biogás es el gas que se produce a partir de la digestión anaerobia de estos subproductos y estos residuos ganaderos. Para que te puedas imaginar, pues son unas bacterias que se lo comen y producen un gas. Y es el biogás. El biogás está compuesto fundamentalmente por metano, que es como el gas natural, y por dióxido de carbono, el CO2. Cuando separamos ese metano del dióxido de carbono para poder inyectar el metano en la red de gas, a eso le llamamos el biometano. Y por otro lado también obtenemos un gas que es bastante útil, que es el CO2 biogénico, que puede tener muchos usos, tanto industriales como alimentarios. Así que el biometano es el metano separado del dióxido de carbono. Exacto. Que lo llevamos a una pureza similar a la del gas natural. Por tanto, es compatible con el gas natural y se puede inyectar en las mismas redes de gas natural sin ningún problema. Es un gas natural, es un gas renovable y es un gas que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos de transición que marca Europa. Efectivamente, es fundamental. El gas renovable es fundamental para descarbonizar, y no solo el sector energético, sino también el sector primario. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos procesos vinculados a la ganadería que producen ciertas emisiones de metano fundamentalmente. El metano es 25 veces equivalente a CO2. Si gracias a estos proyectos de gas renovable somos capaces de capturar ese metano, estamos haciendo un impacto de descarbonizar el sector primario muy interesante. Ahí España puede jugar un papel muy importante porque somos un gran productor de desechos agrícolas y desechos ganaderos y tenemos una oportunidad muy clave para aprovechar todos esos desechos y ser más avanzar más en esa descarbonización y al mismo tiempo avanzar más en esa independencia energética de otros países. Efectivamente, en España tenemos una oportunidad única. España es una potencia agroalimentaria. Tenemos que pensar que es el tercer mayor productor de carne de porcino del mundo. Es uno de los grandes productores de carne de vacuno. Tenemos una ganadería muy tecnificada y muy competitiva. Y luego también tenemos una industria agroalimentaria que también es tremendamente competitiva. España es el mayor productor del mundo de aceite de oliva, por ejemplo, que también produce algunos subproductos en su producción, como son los alpechines y los alperujos. Pero no solo aquí, en conserveras, en productos con valor añadido, en el vino. España es un gran productor. Por tanto, la oportunidad está ahí.
La cuestión es que como país seamos capaces de aprovecharla. Otros países europeos han sido muy claros a la hora de incentivar todo este tipo de proyectos, porque los han visto ya no solo como una diversificación energética y como energía renovable fundamental, que lo es, sino como una oportunidad muy importante para el sector primario y para la industria transformadora de, por un lado, ser más sostenible y, por otro lado, tener una mayor diversificación de ingresos. Que al final aquí estamos hablando de economía. Esto es interesante, si al final es bueno para ganaderos, agricultores e industria agroalimentaria. Y ciertamente, bien hecho, el gas renovable es una herramienta importantísima. Claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo se produce el gas renovable a partir de esos desechos del porcino, del vacuno, del aceite de oliva que has comentado? Claro, pues para que te hagas una idea, una planta de biometano se parece bastante a lo que pueda ser una depuradora. Es decir, es un sitio donde nos llegan estos subproductos. Generalmente no se trasladan grandes distancias. Lo interesante es que lleguen de un entorno cercano. Y estos se introducen dentro de un digestor. El digestor, para que te imagines, pues como un gran tanque que está cerrado, donde aquí los subproductos se van introduciendo, las bacterias se van comiendo esta materia orgánica residual y van produciendo un gas. El gas lo captamos en unos gasómetros y ese gas posteriormente lo purificamos, que esta es la parte, una de las partes más importantes del proceso, la purificación del biogás a gas renovable. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos separando aquellos gases que no nos interesan. Quitamos el sulfuro de hidrógeno, quitamos el vapor de agua, quitamos también otros compuestos orgánicos volátiles, hasta que nos quedan únicamente el metano y el CO2. Posteriormente, como he indicado, los separamos. Hay diversas tecnologías, además son muy maduras, para separar el metano del CO2. Y por un lado, el metano se va a inyectar en la red de gas natural, y por otro lado, ese CO2 se puede licuar y le podemos dar usos en la industria agroalimentaria, por ejemplo en los invernaderos, como fertilización carbónica, porque así las plantas crecen más rápido. También se utiliza en tratamiento de aguas, y a futuros pues creemos que el CO2 va a tener también un gran uso en la producción de e-fuels y combustibles neutros en carbono. Uh-huh. Entiendo que aquí la tecnología está jugando un papel clave para que ese proceso sea rápido, sea eficaz y no sea costoso. Exacto, pero estamos hablando de tecnologías totalmente maduras. En Europa hay más de 20.000 plantas de biogás. Hay ya en torno a 1.500 plantas de biometano funcionando a escala comercial. Es decir, estamos hablando de procesos que están muy testados, que por supuesto se sigue haciendo desarrollo, se sigue tratando de optimizar la eficiencia de la digestión, tratar de minimizar los costes energéticos de la separación y de la producción del biometano, pero son tecnologías maduras, está listo. ¿Cómo es una planta de biometano? Pues una planta de biometano al final tenemos que verla como un centro energético y medioambiental. Suelen instalarse en zonas rurales, aunque algunas de ellas también están en polígonos industriales, y al final pues es un centro donde llegan estas materias primas, donde se toman todas las medidas necesarias para evitar que haya ningún problema de olores ni molestias a los vecinos, y donde pues ves grandes digestores que lo que tienen es pues aproximadamente 10 metros de altura, 25 metros de diámetro, 2, 3, 4, no suelen tener más las plantas de biogás, y luego muchas veces al lado de estas plantas de biogás, lo que es una planta de producción de fertilizantes, una planta de compostaje o una planta de formulación de fertilizantes orgánicos, que es un aspecto fundamental también para integrar bien estos proyectos con la agricultura local. Uh-huh. Para montar una planta de biometano en un lugar concreto necesitas, entiendo, un mínimo de producción de desechos para que eso te sea rentable. ¿Cuál es el mínimo? Imagínate que yo soy agricultor y tengo una finca con X cabezas de ganado. O sea, ¿cuánto necesito realmente para decir, oye, a mí me compensa, me merece la pena? Vamos a ver, para los proyectos de biometano lo normal es que nos movamos en el rango de las 50.000 toneladas hacia arriba. Uh-huh. O sea, 50.000 toneladas, ¿a qué plazo? No, por año. Por año. O más. O más. Esto generalmente, sí que es verdad que hay algunos productores agroalimentarios que ellos solos pueden hacer esta cantidad de su producto. Muchas veces lo que se consigue es una integración de varios productores agroganaderos que se juntan para tener una cantidad suficiente
como para poder hacer viable el proyecto de biometano. Porque al final tenemos que pensar que hay unas economías de escala. Entonces, al final con los proyectos tratamos de conjugar dos aspectos. El minimizar las logísticas, es decir, el que los residuos vengan de lo más cerca posible, con el hecho de que la planta tenga un tamaño suficiente para poder hacer un gas renovable que sea competitivo. Porque al final, si el gas renovable no es competitivo, pues tampoco tiene mucho sentido energético, pero ciertamente ahora mismo de los gases renovables es el más competitivo, el biometano. Luego, ¿hay desechos que tienen más valor para producir biometano que otros? No sé, los desechos de la producción del aceite de oliva, ¿son de más calidad o tienen más valor para producir biometano que, por ejemplo, los desechos de una urbe como Madrid? Bueno, los subproductos agrarios son distintos. Hay algunos que tienen más energía que otros, pero al final se tienen que ver todos los aspectos, porque el energético no es el único aspecto que evaluamos a la hora de buscar los sustratos para la planta de biogás. ¿Qué más tienes en cuenta? Hay otros aspectos, por ejemplo, cuál es su riqueza en nutrientes, para luego poder hacer fertilizantes interesantes, o, por ejemplo, cuál es la huella de carbono. Muchas veces los purines o los estiércoles no son los mejores productores de biogás, pero sin embargo su huella de carbono es la más interesante, porque gracias a su tratamiento es donde más emisiones se han evitado. Por tanto, al final tenemos que tener en cuenta todos los aspectos. Cómo nos quedarán los digeridos y qué fertilizantes podremos hacer, cómo podemos optimizar la producción de energía y cuál va a ser la huella de carbono del biometano que produzcamos, porque ahí está el valor añadido del biometano. Y cuanto mejor sea su huella de carbono y más ayude a descarbonizar, más clientes en el sector de la industria, en el sector del transporte, tendrán interés en comprar ese biometano para descarbonizarse. A ver si me entero yo. Entonces, ¿hay distintas calidades dentro del biometano? Hay distintas huellas de carbono dentro del biometano. Algunos han evitado más emisiones que otros. Si bien todos evitan emisiones y todos son neutrales, hay algunos que lo llevan incluso a la negatividad a nivel de huella de carbono. Lo que es el biometano tiene una cuestión muy buena, que tú lo puedes producir a partir de muy diversos residuos en la planta de biogás. Pero luego, una vez lo has transformado en gas, en biometano, es muy estable en composición y es igual al gas natural. Por tanto, plantas que puedan haber tratado residuos muy diversos, al final lo que inyectan en la red es igual. Entonces, por así decirlo, estamos homogeneizando la calidad y haciendo que la gestión del sistema energético sea más fácil. Lo que pasa es que luego lo que tenemos es que ser capaces de operar bien las plantas para lidiar con diversas dietas de residuos. Claro, ¿qué significa operar bien las plantas? Operar bien las plantas es, evidentemente, hacer una supervisión biológica del proceso, asegurar que las bacterias no están ni sobrealimentadas ni infraalimentadas, asegurar que el digerido que producimos tenga una calidad agronómica buena, asegurar que no tenemos impropios en los residuos y que si hay impropios, es decir, productos que no son orgánicos, como pudiera ser plásticos, envoltorios, se retiren. Y esto, aunque parezca complejo, realmente hay mucha experiencia para operar estas plantas y no solo a nivel europeo. En España tenemos que pensar que la mayor parte de plantas depuradoras, por ejemplo, tienen ya plantas de biogás asociadas. O para el tratamiento de los residuos urbanos hay tecnología y operadores españoles muy buenos que son capaces de operar sin problemas estas plantas. Es más, te diría, es más complicado de gestionar una planta de residuos urbanos que una planta de residuos agroindustriales como puedan ser estiércoles o alperujos. Para el agricultor, por ejemplo, o para la comunidad autónoma donde esté esa finca, entiendo que los beneficios son enormes y no solo son los derivados de producir biometano, si son los derivados también de, pongamos, producir fertilizantes o de eliminar todos esos desechos. Al final es un 360 grados, no es un único beneficio pensando en la transición energética y la producción de biometano, sino que hay mucho más. Efectivamente. Bueno, y creación de empleo, estoy pensando en la comunidad autónoma. Exacto. Las plantas de biometano son una oportunidad muy interesante en el mundo agrario. Por un lado, te permiten justificar bien y tratar bien tus subproductos de una manera sostenible. Este aspecto de la imagen medioambiental es muy importante.
también incluso para la venta de tus productos agroalimentarios. Por otro lado, la producción de fertilizantes es un aspecto fundamental. España es un gran importador de fertilizantes. Traemos mucho de fuera. Y tenemos que pensar que las políticas de la PAC y las políticas agrarias cada vez más van a incentivar la reutilización de los nutrientes en nuestro campo. Tenemos el aspecto de que estamos produciendo fertilizantes orgánicos y eso para un país con un déficit hídrico como España va a ser fundamental. Necesitamos meter más materia orgánica en nuestros suelos. ¿Para qué? Para aumentar su capacidad de retención de agua, para aumentar su fertilidad a medio y largo plazo. Tenemos muchas zonas donde los suelos llevan siendo sometidos muchísimos años a prácticas agrícolas mejorables y han perdido una parte de la fertilidad. Entonces, tenemos todos los aspectos que antes comentabas. Gestión de subproductos, producción de energía, empleo rural y integración con la agricultura y tratar de hacer más competitiva la agricultura. Son proyectos que la verdad es que es economía circular auténtica. Aún así, hay algunos grupos de presión que dicen, ojo, que me montes aquí una planta de biometano al lado de una finca, de una planta ganadera, no me gusta nada. Esta posición es más ideológica que otra cosa, porque no es ni práctica, ni mirando al empleo, ni mirando a la actividad, ni mirando a la transición energética, ni al beneficio del propio agricultor o ganadero. Sí, digamos, es una situación compleja. Es una situación, y hay que tratar de entender a todas las partes. Inicialmente pensemos que esto es un ejemplo, una planta de biogás no deja de ser un centro donde se gestionan cantidades relevantes de subproductos o de residuos y muchas veces la gente le tiene miedo a tener una planta de residuos cercana. Lo que hay que ver es que las tecnologías respecto a ese tipo de proyectos son francamente modernas y para ese tipo de proyectos el impacto que pueden hacer en el medio es mínimo. Y ciertamente muy inferior a todos los beneficios que aportan. Pero sí que hay que entender, y es posible que como sector tengamos que revisar nosotros mismos cómo se han hecho las cosas, y la batalla de la comunicación hasta la fecha la hemos perdido. Pero tenemos que seguir planteándola y planteándola con los argumentos lógicos que han hecho que este tipo de proyectos sean pues por los que la Comisión Europea clarísimamente apuesta para la gestión de los subproductos agrarios y la producción de energías renovables en entornos en el campo. Con el tema de las plataformas se han juntado varios aspectos. Por un lado, ya había una oposición creciente a la cuestión de las macrogranjas. Y por otro, también hay una oposición a ciertos tipos de energías y digamos que estos dos tipos de oposición han confluido en su ataque a las plantas de biogás. Y aquí se han combinado argumentos que evidentemente deben de ser considerados, porque estos proyectos es su obligación causar el mínimo impacto posible, pero eso también se ha mezclado con bulos y mentiras que se han dicho sobre las plantas de biogás que no tienen ni pies ni cabeza. Por lo tanto, creo que es muy importante el continuar haciendo una pedagogía respecto a lo que son estos proyectos y tener una cuestión clarísima. Tenemos que pensar que para ese tipo de proyectos, ahora mismo los grandes promotores, grandes industrias agroalimentarias, empresas energéticas, empresas de servicios, cooperativas agroalimentarias, tienen un nivel de responsabilidad social corporativa muy elevado. Y son empresas, la mayor parte de los promotores, tremendamente serias, que lo que quieren es que los proyectos sean impolutos y causen el mínimo problema posible. Y creo que ciertamente merecen una oportunidad. Para terminar, Luis, grandes desafíos. Si tuvieras que colocar encima de la mesa los tres grandes retos de la industria, del sector, poniendo el foco en el biometano. Pues mira, los grandes retos son comunicar más y mejor lo que son este tipo de proyectos, tratar de llegar mejor a la opinión pública y gracias a programas como el de hoy, ciertamente. Por otro lado, tratar de agilizar lo que son la tramitación de los proyectos. Los promotores se encuentran con que desde el momento que tienes una idea de hacer un proyecto hasta el momento que puedes empezar a construirlo, pueden pasar 4 o 5 años. Y esto es un freno importante. Y por otro lado, pues también sería interesante que la administración interiorice un poco más todos los beneficios que este tipo de proyectos pueden dar
Y a lo mejor hay proyectos que necesitarán un pequeño empujón si queremos de verdad descarbonizar nuestro sector primario. Pues ahí quedan esos desafíos y a por ellos. Luis Puchades, director de BioVic Consulting, muchas gracias por participar en este espacio de Sedigas, en el que ponemos el foco en el biometano, este gas natural y este gas renovable. Gracias y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Gracias. Chao, chao.